Hoy en Restaurados nos acompaña una comunicadora que vela por la vida y por los derechos de la familia. Matar a un niño no es justicia, señora Juliana. El aborto no repara la violación, está muy equivocada. Solo suma una víctima más. El culpable es el violador y debe recibir la peor pena que permita la ley. No es orgullo nacional, ni familiar, ni étnico. Es el llamado orgullo LGBT, una marcha con agenda política, no cultural. Ella caminó entre luces y pasarelas, pero hoy camina en los senderos de Dios. Me propusieron incluso la posibilidad de entrar a un reality y todo iba, digamos, para ese mundo de maravilla, ¿no? Hasta que me voy con una amiga, su pareja había sido futbolista. A ella le pegaron y resultamos las dos heridas. Y mi mamá dice, ¿en qué te has metido? Te van a matar, vas a terminar muerta. Y en ese momento, cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo supe que me iba a ir al infierno. Me tiré literalmente al piso y lloré de tal manera que le rogaba al Señor, Señor, sálvame. Señor, yo no sabía, le decía, yo me acuerdo claramente estas palabras, Señor, yo no sabía eso, perdóname, dame una oportunidad. Dios le puso una gran prueba que casi le rompe el corazón. Usted acaba de romper fuente, ¿no? Iba a tener un aborto. Y lloré y le decía, Señor, ayúdame, Señor, te ruego que me permitas conocer el rostro de mi bebé. No te lo lleves, permite que no sea un aborto, permite que pueda enterrarla al menos, ¿no? Me resistía, ¿no? Me resistía a que mi hija esté muerta. Y nos contó sobre su historia de amor. Sí, Fabricio, me voy a quedar a dormir aquí en un hotel porque voy a venir mañana a ver lo del vestido, me lo han robado y todo. Y me acuerdo que me puse a orar, que ese vestido aparezca. Y si es que no, yo voy a entender que no es tu voluntad. Y me entra una llamada, yo tengo tu vestido. Y mi amiga se quedó así. Hoy nos acompaña Katia Aguirre. Empecemos con la entrevista. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Restaurados en este nuevo episodio. Tenemos a una gran invitada, como pudieron ver en el título y en el tráiler. Tenemos a nada más y a nada menos que Katia Aguirre. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Elmer. Dios te bendiga. Feliz de estar aquí para compartir un poco más de temas que puedan ayudar a edificarnos nosotros y a la audiencia. Amén, amén. Bueno, todos ya hemos visto, la gran mayoría ha visto la entrevista con Fabricio y muchos le ha llamado la atención y hay varios comentarios que querían saber más de usted, de su testimonio, pero primero vamos desde el comienzo. ¿Cómo usted conoce de Dios? ¿Cómo fue su infancia primeramente? Mi infancia fue una infancia donde, si bien es cierto, mis papás son casados hasta el día de hoy, vengo de una familia muy tradicional, convencional, pero también como mi madre empezó desde muy joven con mi padre con escasez de recursos económicos. ¿Por qué? Porque al maestro, en este caso a ella, le pagaban al año, no era mensual como ahora. Y mi papá no tuvo una educación superior, entonces era limitado. Yo me acuerdo que mi mamá trabajaba, aún me contaba que trabajaba embarazada y caminaba kilómetros, ¿no? Y era como que le provocaba algo y a veces ella no podía darse ese gusto porque no tenían. Y mi papá trabajaba donde una persona de mecánico aprendió. Y luego después también mototaxiaba en la madrugada para poder llevar un platito a la casa, ¿no? Entonces ellos luego después llegaron a tener su dinero, llegaron a tener tanto dinero que tuvieron línea de carros, línea de motos, su casita propia. Entonces hicieron, y al tener mucho dinero, me acuerdo que todos los domingos sacaban a toda la familia a comer.
y ellos invitaban todos a lugares campestres y era como que muy bonito familiarmente, pero también ahí se despertaron algunos vicios, como es el alcohol. El alcohol y el cigarro era algo habitual para mi familia. Mis papás principalmente fumaba, tomaba, mi mamá bailaba, entonces eso era algo como que a mí, ¿no? Incluso tuvieron un accidente que casi les causa la muerte, ¿no? Luego después se endeudaron por un mal negocio que hicieron, pero prácticamente han habido ese tipo de cosas que han convivido con mi infancia. Mi papá no es una persona amorosa, o no lo fue hasta ese entonces porque no tenía papá. Mi papá creció sin un papá, nunca lo conoció, a pesar de muchas veces hacer el intento de buscarlo. Pero mi papá, yo sé que sufría, nunca estuvo en un día del padre del colegio. Yo me acuerdo que lloraba muchas veces, pero gracias a Dios, yo siempre digo, qué bonito es que tener a una madre que te pueda hablar bien pese al dolor que uno puede sentir. Mi mamá fue una mujer que, a pesar de no ser cristiana, siempre me decía, mira, hijita, tu papá no va, o no está contigo, o no es cariñoso, o no te dice esto, lo otro, porque tu papá no tuvo papá. Entonces tú tienes que entenderlo. Tu papá, la forma de demostrar su amor es trabajando, proveyendo. Entonces eso hizo que mi corazón no fuera dañado de tal manera que yo no crecí con un resentimiento hacia mi papá, gracias a las palabras sabias de mi madre. Yo creo que sí, ¿no? Pero eso es algo muy que los padres deberían considerar siempre. Por eso yo me enfoco mucho, tú te has dado cuenta, en la familia. Sí. Porque creo que para mí es de vital importancia la crianza de los hijos, ¿no? En este caso. Y ahora entrando en la etapa de la juventud, ¿cómo fue ese cambio? Porque sabemos que hubo un cambio ahí en esa parte de tener una familia compuesta, una familia unida. ¿Cómo fue que sucede esa rebeldía, ese cambio? Yo te voy a contar, nunca he contado mi testimonio públicamente. Es más, hay algunas partes que voy a omitir más adelante, sí, porque tengo niñas. Pero en líneas generales, luego después, como te decía, había este momento de aislamiento. Si bien es cierto, me cuidaban tanto a mí como cuidaron a mi hermana, no la dejaron nunca, para que tengas una idea, de hacer un trabajo grupal sola. Le dieron una oportunidad, la falló nunca. Mi hermana no podía tener amigos jamás. Entonces a mí me sobreprotegieron en un momento tanto que ya pues, ¿no? Luego después el alcohol siguieron los vicios, todo. Entonces yo llegué a un momento en que me sentía sola. Yo en el colegio donde estaban buscando un Miss, ¿no? Un Miss tal, ¿no? Entonces la profesora me había dicho, yo les dije a mi mamá y a mi papá dijo, de ninguna manera, ¿no? No. Entonces, faltando el mismo día, cuando yo ya le había dicho a la profesora que no, me dice, Katia, por favor, mira, y justo acá está el señor que alquila los trajes típicos, ¿no? Yo no tenía dinero, mi mamá tampoco, estaban atravesando esta crisis, peor todavía. Y me dice, Katia, yo te doy todo gratis, esto, pero nada más tú anfitrionas una sola vez para mí. Entonces yo dije, ya, sin consentimiento de mi mamá ni mi papá. ¿A qué edad fue esto? Fue como a los 14 años. Y yo estaba en tercer grado, me acuerdo claramente. Y normalmente siempre ganan las de quinto, pues las de, sí, ¿no? Entonces yo dije, ya, ¿no? Y le dije a mi mamá, que mira, que me va a dar, por favor, ayúdame, ¿no? Y a las finales, a escondidas de mi papá, mi mamá me apoya. Y el día del concurso le dice a mi papá, recién, entonces cuando yo ya tenía todo, entonces eso fue un problemón en mi casa, todo, pero el resultado es que gané. Y gané ese concurso y gané los puntos que necesitaba mi aula, ¿no? Uy, felices todos, pero... Y desde ahí empezó todo. Y mi mamá con mi hermano, como mi hermano también era una persona súper celosa, terriblemente,
me empezaron a apoyar en ese desfile, en ese anfitrionaje como parte de pago que tenía que cumplir. Mi hermano siempre estaba a 10 metros vigilándome. Entonces ahí, poquito a poquito, luego me invitan a otro Miss Lambayeque, Miss Ferreñac. Entonces luego ya empecé en ese mundo, pero siempre estaba yo con mi hermano atravesado. Imagínate un adolescente que quiera, ¿no?, vivir un poquito más. Sí. Y que tenga sus amigas normal, todas tranquilas, y tú tengas a un hermano que te está como vigilante todo el tiempo, cuidando. Era terriblemente para mí algo que no lo podía resistir. Yo lloraba, ¿no? Entonces, en ese momento yo me meto, ¿no? Estaba estudiando, me meto luego a la conducción en un programa que se llamaba De Todo para Todos, creo. Luego después me meto a estudiar odontología y seguía conduciendo un programa también que se llamaba Médico en Casa, otro programa de los sábados, y empecé no solamente a modelar, a conducir, a estudiar. Yo misma me ayudaba con mi carrera, ¿no? Entonces empecé a tener independencia económica. A pesar de la independencia económica, mi hermano siempre estuvo ahí y yo no tenía, ¿pero por qué? ¿No? Pero hasta que un momento mi hermano tiene una hijita, ¿no? Su pareja se embaraza. Y dije, bien, va a tener su hija. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que cualquier chica de mi edad hace. Yo no estoy haciendo nada de malo. Voy a salir, voy a aprender a tomar, voy a aprender a fumar, voy a irme a una discoteca, voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y él ha hecho, ¿y por qué a mí me viene a decir que no? Entonces era una rebeldía terrible, ¿no? Es más, yo iba a estudiar o Derecho o Comunicaciones, pero mi hermano se opuso de tal manera que dijo, no, tú tienes que estudiar Derecho. Porque como las comunicaciones no te van a dar plata, te vas a quedar, y me hizo, y entonces yo en mi rebeldía no estudié ni Derecho, a pesar que estaba en mis opciones, ni comunicaciones, porque no me lo iban a permitir mi familia, no, porque le hacían caso a mi hermano, ¿no? Entonces, elegí la carrera más cara, estaban tres, estaba medicina, odontología y arquitectura. Entonces, arquitectura, y dije, para poner números. No. Entonces, en medicina puede ser, me gusta, y yo terminé becada en el Jorge Basadre, un colegio preuniversitario en Chiclayo. Entonces me gusta, dije, voy a hacerla, hasta que me dijeron, no tienes cumpleaños, vas a tener que hacer guardias de madrugada. No, entonces quedó odontología y eso es lo que estudié. En rebeldía, no me gustaba, nunca estaba en mis planes. Entonces, bueno, lo estudié y luego después seguí en este mundo, ¿no?, de las comunicaciones. Ahora, hoy por hoy, estudio también Derecho, ¿no?, porque es una carrera que me gustaba desde antes. Y justo, mira qué ironía es la vida, todavía no vamos a llegar ahí, yo sé, pero me casé con una persona que ha estudiado comunicaciones y Derecho. Entonces eso yo siempre lo cuento. Sí. ¿Y cómo fue esa etapa, ese rompimiento de llegar al punto más bajo, más triste, o sea, cuando ya estuvo en el límite, donde conociste a Dios? ¿Qué es lo que tuvo que pasar ese momento? Mira, yo para este entonces ya había ganado varios concursos, incluso ya no solo de Misses, me metí en ese mundo, ¿no? Desfilaba, no solamente en un día, desfilaba 3 veces al día, y aparte yo manejaba un grupo de chicas y chicos con book, quieres animadora, entonces yo tenía como que mucha independencia económica, ¿no? ¿Se puede saber más o menos cuánto ganabas? Sí, en un día, por ejemplo, en Año Nuevo, si yo llevaba todo el staff, llevaban algunas personas de Brasil, yo llevaba los de Perú, entonces en ese día yo solamente podía facturar 2,000 soles líquidos fuera de
fue lo que es rescate del porcentaje, unos 3.000 tantos, ¿no? En un día. En un día. En un día, sí. Entonces, eso para mí era como que, wow, ¿no? Para mi edad, bien. Y un día, un fin de semana que tenía varios eventos, podría ser unos 1.000 soles, ¿no? A 1.500 soles, que estaba bien, ¿no? O sea, para una chica chibola, soltera, sin hijos. Entonces ya luego después ya empecé a inmiscuirme más, me equivoqué muchas veces, hice daño a personas que también de mi madurez propia no pensaba, ¿no? O sea, no tuve un consejero que me dijera, oye, esto está bien, esto está mal, no actúes así, mira. No, yo actuaba simplemente como... Las amigas que tenías no eran realmente de confianza. Mis amigas venían de un contexto muy parecido al mío, donde no tenían una mamá y un papá cerca, ¿no? Y a pesar que mi mamá es una persona que es muy de casa, una señora, ¿no? Que es correcta en todo el aspecto. Y mi papá también, no sale de la casa y todo eso, pero no había esa cercanía donde podríamos conversar de este tipo de temas importantes, ¿no? Y también por lo que tengo entendido, ibas a ingresar a realities en ese tiempo. Sí. ¿Más o menos en qué año era? Era como 2014, 13, más o menos. Lo que pasa es que yo, como te decía, estaba muy inmiscuida en esto, ya había ganado concursos, ya me iba muy bien económicamente, me había alquilado incluso acá, me había venido a Lima, yo soy de Ferreñafe, de Chiclayo. Entonces con una amiga nos alquilamos juntos y yo había estudiado actuación también, entonces dentro de la actuación empecé a grabar comerciales, extras, empecé como extra, ¿no? Y luego después fui subiendo un poquito más, todo en desfiles, incluso me acuerdo que en el Reventonazo, bueno, en un canal X, ¿no? Desfilaban, ¿no? Entonces, y todo bien, ¿no? Gracias a Dios, en esa parte bien. Me propusieron incluso la posibilidad de entrar a un reality y todo iba, digamos, para ese mundo de maravilla, ¿no? Hasta que, mi última salida fue, me voy con una amiga que, su pareja había sido futbolista, es futbolista, y entonces esta amiga resulta que ya, al parecer habían terminado la relación tenía un hijito el chico, ¿no? El futbolista tenía un hijito y las amigas de él estaban ahí, de la mamá de su hijito estaban ahí en esta discoteca conocida. Entonces para esto a mí por ir me daban ya de por sí un box y al frente estaba la Foquita Farfán o estaban, ¿no? Ya sí. Te dan, ¿no? Te regalan. Entonces, y estábamos en un box con esta amiga y con un grupo de amigas y de pronto le estaban haciendo problemas y ella me dice, oye, no, son las amigas de la ex de su novio, no lo voy a decir, ¿no? Pero luego después Elmer, te aseguro que fue la primera vez que yo me amanecí. O sea, la primera vez que yo me amanecí, tanto que luego después me dijeron, vamos a ir a comer ceviche, y yo soy chiclayana, el ceviche, que me digan, vamos a ir, yo me voy a comer ceviche. Entonces me llevaron a un lugar a comer ceviche, y lo que más me duele es que yo no pude comer el ceviche, porque a ella le pegaron, y yo la agarré, la traje acá, luego me voy al baño y la vuelvo a ver ahí que le están pegando y ahí sí ya yo me resbalé, eran varias personas, ¿no? Entonces, y resultamos las dos heridas, ¿no? Yo con mi cara golpeada, ella también. Entonces yo me acuerdo que la llamé a la reportera incluso para decirle, por favor, no pongas esta parte, ¿no? Porque y yo le dije que no lo saque, ¿no? Pero a las finales luego después, ese reportaje lo sacaron en un medio conocido y mi mamá ve, tal, porque la toman a mi amiga de amante, ¿no? Entonces era distorsionada la noticia, ¿no? Katia, me han sacado a mí. A mí me sacaron porque era la Miss y a ella la sacaron porque como amante, ¿no?
Entonces, esa noticia luego la replicaron en otro medio, y a las finales ya estaba dando vueltas y mi mamá dice, ¿en qué te has metido? Te van a matar, vas a terminar muerta. Ya sabes cómo una mamá se preocupa, ¿no? Entonces yo agarro el primer avión y le digo, voy a tranquilizar a mi mamá, no te preocupes, ya venga. Y me voy, yo ya estaba haciendo planes para esto de dónde íbamos a ir en la noche, todo bien. Y me voy y le digo, mira mamá, no es nada, no ha sido así, le cuento todo. Y como todo católico tenemos una Biblia, la latinoamericana roja, que siempre la lee, ¿no? Porque yo vengo de raíces muy católicas. De hecho, el colegio donde yo estudié es fundado por sacerdotes. Entonces, no te dejaban entrar si tú no llevabas el evangelio del domingo. Entonces, yo me voy, ¿no? Y abro mi Biblia. Y si es que algo no te sale bien, tú cambias de página y hasta que, ¿no? Y la leo, pero esta vez algo pasó. Yo no podía dejar de leerla. Entonces era como que algo que me estaba pasando a mí. Yo lo leía y empecé a llorar, ¿no? Empecé a llorar. Y luego después, cuando empecé a llorar, ya agarré mi Biblia, la agarré y me eché a la cama y seguía leyendo. Y entonces resulta que luego, después de eso, no solamente la leí, sino que quería buscar más. Me puse a buscar, me acuerdo, en el internet de pastores, ni siquiera de pastores, el primer momento de la Biblia dice esto, ¿no? Y para que me explicaran por qué. Y entonces luego empecé a ayunar. Para esto yo no podía ayudar ni siquiera cuando mi mamá me llevaba a un análisis, porque yo me voy a morir de hambre y ahora me va a dar gastritis. Y en ese momento yo dejé de comer por días. Casi el 7º día comí. En este tiempo que estuve sin comer nada, yo por primera vez me di cuenta que yo era pecadora, ¿no? Antes de eso yo decía, sí, he hecho esto malo, he hecho lo otro, pero he hecho cosas buenas. Y yo para esto siempre, todos los años, hacía obras sociales. De todo lo que Dios me daba, yo a toda la gente pobre, siempre me he acordado de eso. Y yo hacía mis eventos grandes, les regalaba a los niños. O sea, eso era, yo hago obras buenas, ¿no? Yo hago esto, pero yo soy buena, ¿no? Además no le he hecho daño a nadie, yo no he matado, no lo que uno piensa. Hasta que en ese momento, cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo supe que me iba a ir al infierno. Y cuando pasa eso, yo estaba aterrada, como nunca antes estuve. Más o menos como de Fabricio cuando escuchó el predicador. Pero él le causó la curiosidad, ¿no? Él estaba como que curioso, cuéntame más, como que quiero. En mi caso, fue un pánico de terror y de desesperación terrible. Por eso es que me quedé sin comer tantos días, ¿entiendes? Al ver que me voy a ir al infierno, entonces me tiré literalmente al piso y lloré de tal manera que le rogaba al Señor, Señor, sálvame. Señor, yo no sabía, le decía, yo me acuerdo claramente estas palabras, Señor, yo no sabía esto, perdóname, dame una oportunidad. Y hasta llegué a Deuteronomio 28, las maldiciones, peor, estaba aterrada, ¿no? Empezaste con el Antiguo Testamento. Empecé con Proverbios y empecé luego a Génesis, luego después leía todos los días, mañana, tarde, noche y madrugada. Desayunaba, almorzaba y comía y cenaba Biblia. Entonces me pasaron cosas sobrenaturales, tanto así que en Génesis, cuando yo le empecé a leer Génesis, no me creerás que se metían pajaritos a mi casa. Entonces mi mamá los veía, mi mamá puede dar fe de eso. ¿Qué colores eran? Como pajaritos. Entonces, mami, mira estos pajaritos. Entonces, cuando yo hablaba o leía algo del Espíritu Santo, palomas. Entonces, cosas así sobrenaturales que yo ahora ya las puedo ver, ¿no? Pero en ese momento yo no hilaba, ¿no? Y luego después, yo digo por la dureza de mi corazón, porque a veces dicen, no, pero ¿por qué a ella sí le pasa y por qué a mí no? ¿O por qué ella actuó de esta manera el Señor y conmigo de manera diferente? Yo creo que tenía un corazón tan duro
que si yo no veía, o si no me pasaban este tipo de cosas sobrenaturales, de repente yo nunca hubiera venido a Cristo, ¿no? Entonces, en este paso de cuando me pasaban los pajaritos y luego esto, y luego ya yo supe por medio de Cristo que Él me había perdonado y que tenía una nueva oportunidad, yo me quería ir a vivir sola a un monte para no pecar. Para no pecar. Yo decía, ya toda mi vida he hecho lo malo, toda la vida he hecho daño, he hecho llorar a personas, he hecho esto de acá, he hecho todo lo malo, o sea, de los mandamientos, sí, este también. Entonces yo decía, todo lo malo lo he hecho yo, todo. Entonces me voy a ir y ahí no voy a pecar, hasta que luego el Señor me daba en su palabra, ¿no? Y me decía, que tenemos que ser luz y sal para el mundo. ¿Cómo? ¿De qué sirve una lámpara escondida? ¿No? Entonces, pues, ya, así luego después lo quería circuncidar. Yo a mi papá le iba a pagar a un médico para que lo circuncide. ¿Por qué? Porque la Biblia decía, ¿no? Papá, y yo iba con mi papá, te tienes que circuncidar, porque si no, no vas a ir al cielo, papá. Mi papá, no, ¿qué es eso? No, papá, no te preocupes. Y yo nunca, jamás en la vida le hubiera hablado de esto a mi papá. Mi papá, tú lo ves a mi papá y genera respeto. Y yo hablándole de eso porque sabía que se iba, y luego después el Señor, cómo me pastoreó, porque yo no tenía nadie cristiano alrededor, que inmediatamente abría la Biblia justo así, circunciso, entonces, papá, ya no te tienes que circuncidar. Entonces, este tipo de cosas, a mí me pasaban, eran como dicen, ¿no? Mi primer amor, ¿no? Era para mí gracioso, ahorita que lo veo, pero en ese momento era de terror. Yo quería que mi familia se salve, eso es lo que yo quería hacer, lo que el Señor me diga. Dije, toda la vida he hecho lo malo y quiero hacerlo bien, el Señor me está dando una nueva oportunidad. Entonces, bueno, en ese proceso yo me acuerdo que senté a toda mi familia, incluso a una cuñada que se había portado muy mal conmigo, con mi familia y con mis seres amados, ¿no? Y ella, incluso una nana me decía, no, me ha dicho que la bote de las escaleras o que no le invite, cosas muy malas. Entonces, yo le tenía cólera, muchísima cólera, porque era una mala persona para mí. Entonces, en ese momento, yo dentro de las personas que sentamos en un alrededor, en un ambiente de mi sala, porque acuérdate, mi familia pensaba, o está loca, mi hermano decía, está loca, o se va a morir, o algo, porque no quiere comer, está encerrada en su cuarto, ¿qué le pasa, no? Entonces, y a esta persona, de pronto yo la amaba, no entendía, este sentimiento no venía de mí, pero yo en ese momento, yo la veía a ella con ojos de amor. Entonces, y yo me acuerdo que le empecé a pedir perdón, porque en esos 7 días no es que no pasó nada, pasó de todo, ¿no? Hubieron sueños, hubieron voces, cosas sobrenaturales. Tuve que deshacerme de... Mi cuarto parecía un santuario. Mi cuarto, yo cuando fallece mi abuelita, que fue una persona que yo amé mucho, y que justamente para evitar que los hermanos, a veces tú sabes que cuando están a cierta edad se pelean porque no quieren cuidarla, porque no quieren dar dinero, etcétera. Entonces yo me acuerdo que me ofrecí a mi mamá y le dije, yo quiero cuidarla, yo quiero dormir con ella, y yo empecé a vivir con ella. Entonces, cuando pasa esto, yo me acuerdo que me despido a mi abuelita y le digo, pobre, no demore mucho porque yo voy a estar acá, y yo no sabía cocinar. Nunca mi mamá me dejó hacer nada y por ella aprendí a hacer la sopa. No sé por qué se la comía. No, la primera sopa fue horrible, que hasta ni yo me la pude comer, pero ella muy rica, hijita. Y cuando ella fallece, luego después yo me meto y la veo, me quedé en shock porque estaba desnudita con sus electrocardiogramas, me salté la seguridad, me metí a verla y yo era terrible, era un shock horrible. Y entregan un monederito de ella y lo único que tenía eran, aparte de sus moneditas, era mi foto y la Virgen de Guadalupe. Entonces yo me hice idólatra, empecé a aferrarme a la Virgen de Guadalupe. Mi cuarto parecía un santuario,
yo tenía todo de la Virgen de Guadalupe. Tenía un cuadro grande, hasta Estatuas. todo, todo. Hasta la lámpara era de la Virgen de Guadalupe. Y mi sueño más grande era irme A México. a México la a iglesia. conocer la Virgen de Guadalupe. Eso era como que yo decía, yo tengo que ir por mi abuelita. Entonces era lo que me acercaba. Entonces cuando a mí la Biblia me dice, no solo en un versículo, sino como en 5 versículos, porque yo me resistía, porque yo había visto esto y yo decía, sí, pero yo no adoro. Sí, pero yo no hago esto, yo venero, sí, pero yo no es mi ídolo. Y entonces me justificaba, ¿no? Hasta que la Biblia me lo decía tan claro. Entonces yo decía, tengo que deshacerme de todo esto porque no le agrada a Dios. Entonces esto es lo que a mi vida ha traído dolor, ¿no? Porque dice la Biblia en un versículo que incluso los trata como demonios. Entonces era terrible para mí, un dolor horrible, porque a mí no me lo estaba diciendo una persona, porque quizás si me lo decía una persona, el Señor sabe que yo iba a poder contender con una persona y justificar mis argumentos, ¿no? Pero esta vez era la Biblia misma. Entonces yo me acuerdo que los puse en una bolsa de basura, todas mis cosas de esas grandes, y el primer día no las boté. Yo dije, si se molesta, de mi ignorancia aún seguía, ¿no? Hasta que luego ya me deshice de todo. Y en ese transcurso, el Señor me mostró cartas que de muchísimos años antes, o sea, mi cuarto era pequeño relativamente, entonces en ese transcurso me iba mostrando mis pecados, no iba mostrándome lo bonito, no iba todo lo malo que yo había hecho. En esos 7 días. Así es. Yo quise pedirle perdón a mucha gente, ¿no? Gente que también no he visto hace muchos años, que me gustaría ver a cara y decirle perdóname, ¿no? Pero a los que sí tenía es a mi familia, ¿no? Y los senté a una mesa y les dije, a uno por uno, perdóname por esto, en tal año te hice esto, Entonces estaban esperando, oye, ya te vas a morir, ¿qué tienes, no? Y a esta chica que también te decía que yo tenía cólera y en ese momento tenía amor, le pedí perdón. Y ella, me acuerdo que se echó en llanto y más bien ella empezó a pedir perdón. Sí, yo sé que he fallado, yo sé que he hecho esto. Entonces fue un momento bonito porque yo les decía a mi familia, esto he hecho al Señor, Dios sí existe, Jesús sí existe. Y yo quiero que lo mismo que me ha pasado a mí les pase a ustedes, ¿no? Entonces mi hermano en un inicio bien, luego se puso, me acuerdo que al día siguiente él puso su televisión. Mira, yo le digo que Padre vence y derrota a Pastor en su discurso por esto. Velo. Entonces, yo era, y se opuso mucho al inicio, ¿no? Pero hasta que luego después ya han entendido por cosas sobrenaturales. Mi hermana no tuvo cerca de 1 año a sus hijos, por pecado suyo también. Pero luego después ella, me acuerdo que un día dice, tanto tu Dios, si tanto tu Dios, que me devuelva a tus hijos, si Dios existe, que no sé, y reniega. Entonces, como para mí, yo ya sabía que Dios existía, que no es un cliché nada más. Yo me acuerdo que me tiré al piso y le pedí perdón por lo que mi hermana estaba diciendo, porque antes tú oras con malas repeticiones, Padre nuestro que estás en los cielos, o etcétera, ¿no? Pero no con conciencia. Entonces yo sabía, yo ya tenía una comunicación directa con el Señor. Entonces yo le pedí perdón por lo que mi hermana había dicho y le dije, por favor, y más bien, si es que tú quieres, por favor, devuélvela a sus hijos, ¿no? Empecé a hablar con el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Al día siguiente le roban el celular y ella tenía un carácter horrible, ¿no? Y peor, ves, por tu culpa, que por estarme siguiendo, que no sé qué, que sí, y estaban renegando. Y entonces, bueno, yo estaba con paz porque había orado. Entonces yo le digo, Pilita, que no, ya pagaron el celular y tú sabes que, pero permíteme, ¿cuál es el número? Dame. No, es que ahí estaban los contactos para un trabajo. Entonces el resultado es que permíteme orar, permíteme pedir. Y realmente, relativamente, en el nombre de Jesús, amén, pum, tum, tum, la puerta. Y el Señor entregando el celular. Y mi hermana se quedó así. O sea, Katia, ¿qué ha pasado?
Entonces, es el Señor, Pilita. Entonces ahí mi hermana me miró y recién es como que me toma en serio y me dice, ya, bueno, no, es que era por no, gracias. ¿Y cómo sabía la dirección de acá? Ah, no, yo creía que usted era, creo que la hija de Aguirre. La cosa es que llegó. Y entonces en ese transcurso, ella había buscado por un año una partida de nacimiento de sus hijos, había buscado sus DNI, no le enviaban fotos, todo lo que ella me había dicho el día anterior. Encuentra la partida de nacimiento, le envían fotos. El resumen de todo eso es que al día siguiente ella estaba recuperando a sus hijos. Entonces ella me dice, se quedó así como que, ¿no? Y muestras como estos de milagros sobrenaturales, que no podrían ser creíbles en otro contexto, ellos han visto. Mi familia no es creyente, mi mamá ciertamente ahorita va a una iglesia cristiana, ¿no? Pero han visto todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, a raíz de eso es que hay un cambio, ¿no?, en mi vida. Cabe recalcar que no es necesario ayunar 7 días, por si acaso. No es necesario. No es obligatorio para que Dios te perdone. No, es por eso que digo nada más que con cada... Yo creo que En tenía tu una caso ha sido dureza así. tan dura de corazón que era necesario para mí. Pero lo que es para Fabricio nunca fue así. Él no ayunó y simplemente hay cambios diferentes. Dios trata con cada persona de manera particular. Exacto. Como habrán escuchado en los testimonios que ven este episodio, siempre es... Cada persona tiene un testimonio diferente y es como Dios la ha tratado, pero no es obligatorio que tienes que ayunar. Es solamente con una oración y acercarse a Él. Pero si el Espíritu te dice que hagas, no está mal. Y yo no sabía ni siquiera qué era el ayuno. Yo para esto después me enteré. Así que yo no es que había ayunado, no, simplemente... Y no tenía hambre. Eso es lo más gracioso. Yo no tenía hambre. El 7º día me dio hambre. Entonces luego después ya, gracias a Dios, ¿no? Pero sí, si bien es cierto, el ayuno no es obligatorio, ni en la Biblia mismo, pero también es algo que es como que es necesario, o sea, no es obligatorio. Que si es que hay alguna necesidad, algo, una petición, algo, siempre es un acercamiento, yo creo que con Dios. No es obligatorio, ciertamente, pero el Señor trató así con mi vida, ¿no? Exacto. Ya, o sea, sin entrar a tanto a detalle, ¿cómo es la vida del espectáculo, del modelaje, detrás de lo que se puede ver en pantalla? Hay, por ejemplo, Olinda Castañeda, hay otros que han contado aquí en Restaurados que algunas personas no pueden dormir, viven con pastillas medicadas. De tu experiencia, ¿es cierto o qué es lo que no se cuenta? Mira, es un mundo bien vacío, creo que en eso lo resumiría, ¿no? O sea, es apariencias, No hay amistad. Si las hay son muy raras, ¿no? A pesar de todo, sí, yo creo que pueden haber, pero hay mucha envidia. Entonces, ¿no? Porque es un mundo vano, ¿no? Sin embargo, si es que tú no estás rodeado de buenas personas, o al menos de personas que en ese momento a mí me parecía algo terrible, mi hermano, si quizá él no hubiera estado ahí, yo ahorita... ¿Qué hubiera sido? Hubiera podido pasar cosas peores, me hubieran podido drogar, me hubieran podido violar, hubiera podido estar con otra persona, o sea, ¿de qué no me ha librado el Señor? Y gracias a Dios ahorita yo veo a mi hermano, pero es un mundo donde te pueden ofrecer muchas cosas, ¿no? Si no tienes a una persona al lado, o sea, es fácil, ¿no? Porque es tentador, ¿no? Te pueden ofrecer dinero, te pueden ofrecer puestos, te pueden ofrecer imagen, que tú seas conocida. A mí me han ofrecido hasta ampais, ¿no? Mira, para que Magali, mira, te ampayo con tal jugador. Y yo no fui, fue mi amiga, terminó saliendo en Magali, ciertamente, pero no, yo dije, no, en algún momento yo no me gustaría eso, yo tengo familia. Como te he contado, mi familia es muy así, sí. ¿Qué me voy a meter y me pegan? No importa si sea adulta, ¿no? Pero sí, sí, mal llevado, esto de aquí te puede traer incluso la destrucción, no solamente moral, mental, hay una cauterización fea, creo, ahí, ¿no? Y no hay una verdadera felicidad, definitivamente, ahí no hay felicidad. Yo siempre tenía un vacío,
Por más que busqué llenar ese vacío con el alcohol, porque llegué a tomar, con el cigarro, porque llegué a fumar, con enamorados, porque llegué a tener enamorados. O no, siempre había algo, un vacío, algo, ¿no? Y ese vacío no lo puede llenar nadie, solo lo puede llenar Cristo. Cuando yo estuve con Él, con el Señor, Él llenó toda mi vida y ese vacío nunca más, la depresión que yo tenía, yo intenté cosas que hoy me avergüenzo, ¿no? Y que quiero cuidarlas, pero ya la gente la entenderá, cosas terribles. Buscas llenar o buscar la felicidad, pero en realidad esa felicidad no la encuentras. Por más que busques en donde busques, en el dinero, tenía fama, me podían acceder, quizá no era una modelo súper conocida que salía en todas las pantallas, pero tenía los accesos a tal lugar y me conocían en los lugares donde yo iba, ¿no? Entonces, y estaba abriéndome un caminito, ¿no? En este mundo. Pero gracias a Dios, yo, como sale ese reportaje, me voy a Perriñafe y ya nunca más, ¿no? Incluso yo me fui, me acuerdo ese día yo, después de todo esto, les mentía. ¿Cómo les dices tú a tus amigos de toda la vida, cómo dejas esa vida? O sea, es algo duro, ¿no? Que a mí me tocó pasar. ¿Y cómo fue, ya entrando un poco más ahí a Fabricio, cómo fue ese momento, o sea, de tu perspectiva, ese día? Yo venía de la universidad porque yo te digo, a pesar de que yo ya desfilaba, conducía y en ese contexto, por eso nos conocimos, porque él era reportero en ese entonces de Punto Final. Entonces ya había ido con un grupo de amigos también de los medios o mis amigas que eran modelos, ¿no? Con un grupo pero la relación era de una amiga con su amigo. Y en ese momento yo no sabía que este amigo era casado. Entonces ella me decía mi enamorado, y vente, pero yo le decía, no me van a dar permiso. Me dice, no, por favor, le pido permiso a tu mamá, que mira, que han venido, que no sé qué, que estamos acá un grupote grande, para que nada más cenemos, vamos a cenar nada más. Ya, entonces ella le llamó a mi mamá y me dijo, Katia, ya tu mamá te ha dado permiso. Y yo salía de la universidad justamente de blanco, ¿no? Que era el uniforme de la universidad donde estaba, ¿no? De odontología, con mi chaqueta, todo sin una gota de maquillaje, así como estoy ahorita, cero maquillaje. Y me voy, ¿no? Ellas, tacazos, toncitos, producidas, como se dice en ese mundo. Y yo iba así súper sencilla porque, bueno, a comer y luego me voy, ¿no? Pero a las finales, era una relación de amistad, ¿no? O sea, incluso sé que él terminaba una relación, que él estaba, era conocido porque sus amigos le decían como que es aburrido. ¿Por qué? Porque no tomaba, no fumaba, no bailaba pegadito, ¿no? Entonces, decían, no, pero él, me acuerdo que estábamos cenando todo bien, pero cuando le dijeron, ya pues Fabri, un vinito, no, eso sí que no. Ya, tomen ustedes si quieren, yo me voy a mi hotel. Chao. Entonces era como que, ¿no? De carácter firme y diciendo, oye, ustedes tomen, a mí no me involucren en eso, ¿no? Si quieren, cenamos y todo bien. Entonces ya este grupito siempre hemos sido muy unidos. Así nos conocimos. Y cuando nos conocimos, luego después de años, porque nos dejamos de ver un tiempo, a mí me deja el avión. Yo estaba por viajar en el aeropuerto y entonces a mí me deja el avión y él iba a recoger a su mamá que llegaba de viaje. Entonces él me dice, se acerca a mí y yo estaba, ay, ¿por qué? Porque yo no había llevado DNI. Entonces, ¿dónde está? No, pero no puedo viajar, no, tiene que ir a sacar una C4, etcétera. Entonces él me decía, sabía que eras tú, así me dijo. Entonces yo volteo y lo veo a Fabricio. Y ahí empezamos nuevamente a conversar. Yo para eso ya no tenía comunicación con él, meses, ¿no? Y me dice, cuando yo le digo, no, mira, ¿sabes qué? Esto ha pasado, etcétera. Entonces,
intercambiamos números nuevamente y me dice, oye, ¿estás en Lima? Sí, mira, he visto tal, el grupo está acá, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? Entonces, ahí yo todavía no era creyente. Entonces ahí yo seguía en mis eventos, todo esto, sí, pero era como que el grupo como de amistad que teníamos, ¿no? Oye, sí, mira, he visto tal, bien. ¿No te llamaba la atención Fabricio? Sí, claro, sí, claro, o sea, había un gusto, todo, pero como él siempre hablaba de Dios y todo, entonces, y yo le decía siempre, pero yo soy católica, yo soy imposible de cambiar, ¿no? Y esa es mi religión, es la religión verdadera, ¿no? Entonces, y trataba, y él decía, no, mira, la Biblia dice esto, entonces, era como que, ¿no? Él siempre hablaba a sus amigos, siempre no ha tenido vergüenza de hablar del Señor, ¿ah? Entonces, sí, pero yo soy católica, como gracias, ¿no? ¿No? Entonces, luego después, ya, ¿no? Él había tenido una ruptura de su iglesia, ¿no? Estaba pasando cosas, dolorosas también, me acuerdo que él me dijo, no, sí, mire, mi iglesia está pasando esto. Ah, ya, no, lo escuchaba, pero nada más, ¿no? Entonces me acuerdo que él me regaló como que chocolatitos con peluchitos, estaba como que, ¿no? Entonces, estaba intentando sí. Y luego otra vez perdimos la comunicación, ¿no? Incluso yo me acuerdo que cuando perdimos la comunicación es porque pasa esto de aquí, que yo me voy a Chiclayo, a Ferreñafe, y entonces, y él me dice, bueno, yo no creo que sea esa la voluntad de Dios, pero si quieres irte, vete. ¿No? Entonces, para esto, ya luego pasa esto, y él dice, cuando ve el reportaje, porque también lo ve, ay, de lo que me libré, dice, que dijo, ya ahorita él me lo ha contado, ¿no? Ay, esta mujer, ¿no? Algo así como que, ¿no? Pero luego, ya luego después nos encontramos, ni siquiera fue en persona, sino que él me escribe, ¿no? Me escribe, o nos encontramos en algún momento, en algún lugar, ¿no? En el aeropuerto, no sé. Y resulta que yo ya era cristiana, ¿no? Entonces, cuando yo era cristiana, le dice, sí, bueno, no, sí, pero yo, no, nada con nada, mi vida era querer servirle yo al Señor. Es más, yo no quería ni casarme tampoco. Yo estaba tan enamorada del Señor, pero yo sentía algo por Fabricio, porque en la amistad que tuvimos, y luego encima que me regalé un peluchito, entonces era como que, ¿no? Entonces él ya se iba a Estados Unidos, yo no lo iba a ver meses, como 3 meses mínimo, y entonces yo dije, dejo todo acá, dejo la actuación, dejo el modelaje, dejé todo, y me regreso a Ferreñafe, ¿no? Entonces en Ferreñafe, cuando regreso, yo empiezo a orar, pero de vez en cuando, ¡pum!, se metía Fabricio en mi cabeza, ¿no? Entonces yo decía, Señor, quítame de la cabeza, ¿no? Mi oración, quítalo de mi cabeza, a este chico, por favor, yo solamente quiero servirte, yo quiero estar contigo, por favor, ayúdame. Y luego ya bien, todo pasa, y luego otra vez, Señor, por favor, ¿no? Entonces, yo estaba luchando conmigo misma, ¿no? Porque quería. Pero luego había un versículo donde decía, ¿no? Que los pedís y pedís mal, ¿no? O sea, que yo estaba orando mal, y yo decía, ¿será que estoy orando mal? Y luego cuando decían a veces en el pueblo que pedían señales y prodigios, y luego después volvían a la idolatría, y entonces eso era, ya el Señor me daba temor al orar, ¿no? Entonces yo le empecé a decir, me acuerdo, Señor, no quiero solamente tener este tipo de oración para que me des o no me des, Señor, solamente quiero para saber cuál es tu voluntad, ¿no? Si es que de repente este chico, y es del enemigo que está viniendo a mi mente, no es para mí, te ruego que ya, apartes, ¿no? Que lo apartes, que te lo lleves, que ya no me escriba más. Pero si es que realmente es la persona con la que me voy a casar, con la que te voy a servir, con la que voy a tener hijos, con la que voy a hacer mi familia, etcétera,
ayúdame, ¿no? Y si es que hoy día no pasa algo que tú me confirmes, yo ya no viene a mi mente más, ¿no? Así venga, yo ya no le voy a hacer importancia. Yo no hablaba con él meses. Y en ese momento, después de mi oración también, fue un mensaje de WhatsApp donde él me decía, no, Katia, he estado pensando mucho en ti, quiero hacer las cosas bien contigo, correctamente, como que un mensaje de toda mi oración minutos antes al Señor, diciéndole si es Él, ¿no? Ayúdame, ¿no? Y respóndeme, ¿no? Si realmente quiere algo serio conmigo, o si es que de repente, ¿no? Etcétera. Entonces él me lo respondía. Entonces yo dije, ya, con él me voy a casar. Entonces él no lo sabía, pero yo sí lo sabía. Entonces ya empecé a ordenar mi vida en Ferreñafe, porque yo sabía que era una confirmación, pero pasaron muchísimas cosas dolorosas. O sea, ya bien, no todo fue felicidad, ¿no? O sea, cuando él vino, ciertamente, nos encontramos, nos hicimos novios y nos casamos súper rápido, digamos, pero en ese transcurso, él, todo bien, yo no lo veía casi mucho a él, porque él, sus días libres eran los lunes. Es más, nos casamos un lunes. Wow. Mi familia decía, seguro porque no nos ha querido invitar a la boda, lo hace lunes. Para ahorrar. Sí, pero a pesar de eso nos casamos un lunes. Entonces, no tuvimos luna de miel. Entonces, y a pesar de eso, han habido cosas difíciles, o sea, difíciles en el noviazgo ya. Pruebas duras, tanto así que yo dudaba si realmente, Señor, confírmame, porque me roban el vestido un día antes de la boda. Wow. Entonces yo decía, seguro no es, o sea, porque todas las cosas que apuntaba, yo decía, si ya me lo ha confirmado el Señor, y luego ahorita yo estoy dudando, entonces no quiero ser de doble ánimo, ¿no? Entonces, pero Señor, es tu voluntad de realmente casarme, porque me robaron el vestido. Y entonces yo dije, no. Y esa para mí fue la última prueba, ¿no? O sea, yo dije, ya, Señor, de repente tú no quieres que yo me case. Yo le dije, no. Entonces había venido mi testigo de Chiclayo. Y vino mi testigo de Chiclayo y estaba con ella viendo lo del vestido. Y yo estaba en shock, nada más, porque había pagado bastante por el dinero, por el vestido. Había sido un diseño incluso ¿no? Que yo había querido desde mucho antes. Y ¿dónde te lo robaron o en qué parte? en la misma tienda. En la misma ¿Y solo tienda. el vestido? No, con todo, pues, todo ya. el vestido, todo lo que sea. Entonces yo dije, no. Y mi amiga peleaba, y yo estaba en shock. O sea, ¿será? ¿No? Entonces mi amiga me decía, trajo a la policía, trajo a todos, ¿no? Pero como ahí, afuera de la tienda, justo, lo puse ahí afuera de la tienda y de pronto ya no estaba. Y yo me quedé en shock, ¿no? Mi amiga trajo que no pudo hacer nada en sus fuerzas. Entonces yo me acuerdo que ya era tan tarde, eran como las 11 de la noche ya, que yo dije, Milet, que fue una amiguita que fue mi testigo, le dijo, acompáñame. Mi celular estaba a punto de apagarse, ¿no? Vamos a un grifo para cargar mi celular, ¿no? Y me voy, y para esto le digo a Fabricio, me voy a quedar a dormir aquí en un hotel porque voy a venir mañana a ver lo del vestido, me lo han robado y todo. Ya, me dice, ya, pero justo habían llegado mis papás allá, ¿no? Entonces le digo, acompáñame a un grifo a cargarlo, le digo. Y mientras tanto, llegamos al grifo y se apaga el celular y yo lo pongo a cargar. Ya para esto eran como la 1:30 de la mañana. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? Lo único que sé hacer, le digo, orar. Y me acuerdo que me puse a orar y le digo, no, Señor, si realmente, o sea, me pasan tantas cosas que yo a veces no quiero ser de doble ánimo, pero confírmame, es tu voluntad, o de repente yo estoy siendo emocional, ¿no? Ayúdame a dominar mis sentimientos, ¿no? Y le empiezo a orar sinceramente, ¿no? Si realmente quieres que me case, es tu voluntad, Señor,
que ese vestido aparezca. Y si es que no, yo voy a entender que no es tu voluntad, ¿no? O sea, que de verdad quizá tú me estás advirtiendo de algo, ¿no? Y yo termino de orar todo con mi amiguita, ¿no? Y ya había cargado para esto, durante mi oración estaba al 2%, 3%, ¿no? Le enciendo mi celular y me entra una llamada. Yo tengo tu vestido. Y mi amiga se quedó así. Katia, era verdad lo que me contabas, ¿no? Entonces, yo tengo tu vestido, mañana te lo voy a devolver en tal lugar, ¿no? Entonces fue así como que medio rápido, ni siquiera era en la misma galería, era en otro lugar. Okay. Entonces yo me voy y recuperé mi vestido, ¿no? Entonces, ¿pero qué no tenía? ¿Cómo? Nunca supe, me dijeron, no sé, ha venido aquí, lo han dejado y que lo van a venir a recoger, que por favor. Me entregaron mi vestido de novias. Es más, luego después de casados, cuando supuestamente estábamos casados, yo me voy a sacar un acta de matrimonio porque me pedían para no sé qué cosa, y resulta que no estábamos casados. O sea, para que veas qué tantas pruebas yo tuve en toda mi vida de noviazgo y de matrimonio. Entonces no estábamos casados, habían casado, se está enterando mi testigo, que es casado, que pudo haber sido bígamo, porque los que estaban casados eran mi testigo con el testigo. Entonces ellos estaban casados y pobrecitos nunca le dijimos al testigo de mi esposo, que él eligió a su amigo, a Pierre, que estaba casado con mi amiga, y él es casado. Entonces, pero gracias a Dios lo solucionamos, porque ellos ni se conocían, ¿ah? Ellos, mi amiga con él ni siquiera, ni en sus más altos sueños se conocían, ¿no? Entonces, para esto lo solucionaron. No querían solucionarme hasta que Fabricio, le dije, Fabricio, ¿sabes qué? O sea, ¿lo solucionas o ya yo no voy a hacer más nada? Porque yo no puedo estar... Entonces él dio una llamada, señorita, en este momento lo soluciona usted, porque si es que no, yo voy a encargarme a la hora. Ya estamos, ¿no? Vengan a firmar, van a venir a la RENIEC, y en la RENIEC nos volvimos a casar. Entonces han venido pruebas tras pruebas tras pruebas. O sea, por eso yo siempre digo, a veces critico tanto el evangelio de la prosperidad, decláralo y recibe lo que ya es tuyo, que da un carro y Dios te da 10 carros, ¿no? Eso es una falsedad, porque sinceramente el cristiano tiene pruebas. O sea, es más, la Biblia lo dice, que el cristiano tiene que ser probado como el oro, y el oro se prueba a las más altas temperaturas, o sea, con bastante fuego. Y ahí es donde el Señor forma tu carácter, forma tu manera de ser, y para que tú seas útil también en esta carrera que es el Evangelio, ¿no? Es difícil, no es fácil. Ser cristiano no es una cosa que tú decides. Tú no decides ser oro, ¿no? Exacto. Para quemarte. Si una chica está interesada o está buscando señales, ¿qué le recomendarías? Que ore, en primer lugar, que ore y que ponga la confianza en Dios y no en los hombres, porque es algo que yo siempre le he dicho, porque Fabri a veces me pregunta, ¿tú confías en mí? No. No porque no confíes, sino yo confío en Dios, ¿no? Y en la obra que Él hace, porque si es que fuera por nosotros, yo sé que si me quitan al Señor, yo regreso al mundo donde estuve, a mi carne, mi corazón es engañoso, me va a engañar y me va a seguir, y voy a destruirme yo misma. Pero si yo estoy aquí parada donde estoy, es porque el Señor me ha guardado y ha dado su vida por mí para que yo sea libre. Entonces ahora yo sé que hay muchas personas jóvenes especialmente que buscan y que están enamorados, incluso algunas personas que dicen, no, pero yo voy a orar por esta que no es creyente para que se convierta. No, el Señor no te ha dicho eso. Órale al Señor, entrégale tus cargas, tus peticiones, los deseos más profundos de tu corazón. Pero si te responde, el Señor a veces responde con un sí, con un no o con un
puede Aún ser, no es el momento. exacto. Entonces tú créele a Dios, o sea, y respeta. Primero hay una frase que a mí me ayudó mucho y que sé que es cierta, que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. A veces nosotros nos queremos aferrar y afanar a algo y queremos que Dios nos diga, pero ya, y ya te lo presenté así mi petición, pero es la misma persona, pero te la vuelvo a presentar, y entonces luchamos para que Dios nos dé una aprobación que quizá ya nos dijo no, o quizá espera. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, ¿no? Nuestra confianza en Él y descansar en Él, porque cuando así yo rechacé a Fabricio, porque Fabricio a mí, en la etapa más bonita del noviazgo, ¿no? Me dolió, claro que me dolió, pero mi amor más grande estuvo por el Señor, ¿no? Lo quise amar primero a Él antes que al mismo Fabricio, ¿no? Por más que había un gusto, una atracción, un sentimiento, pero yo dije, no, toda mi vida he hecho lo malo, toda mi vida. Entonces me ha perdonado, y encima yo voy a venir quizá yo hubiera podido fornicar con Fabricio, hubiera podido hacer cosas que hubieran estado opuestas al Señor, ¿no? Entonces yo le digo, el Señor me lo quitó a Fabricio como un pretendiente para dármelo como esposo, pero por obediencia a Él, ¿no? Entonces esa es mi recomendación: oren al Señor, pónganle las cargas a Él, y lean su Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios la tenemos ahorita al alcance. No necesitamos atravesar un mar para saber qué es lo que quiere Dios. Entonces cuando el Señor dice, hizo muchos milagros en algunas señales, en algunos lugares, Sí. porque halló fe, y en otros simplemente dio media vuelta porque no halló fe. Si tú quieres que tener esa comunión directa con el Señor, creerle, y que tu fe sea robustecida, lee tu palabra. No solamente te quedes en la oración o en lo que dice tu pastor, porque también es hombre, pero también, obviamente, tu pastor es una persona que tú le tienes que tener reverencia, respeto, es una persona sabia para dar consejos, ¿no? Pero, sin embargo, también aliméntate de la palabra que no hay pierde, ¿no? Viva y eficaz. Ustedes pasaron una prueba grande. Ya después de tener dos hijas, 2023 creo que fue, perdieron una bebé. Fabricio nos contó desde su perspectiva que se siente culpable por no ayudarte como se debe. ¿Cómo fue ese momento para ti, ese desierto? Mira, ese momento fue la prueba más dura que yo he tenido, sin lugar a dudas. La pérdida de una hija yo no se la deseo a nadie, ni al peor enemigo en el mundo que hubiera podido sentir, a nadie. Yo me acuerdo que yo no pude ver a nadie de mi familia. Yo estuve meses hospitalizada. Lo que pasa es que yo estaba haciendo un video del aborto, ¿no? Porque yo he tenido mucha carga por eso, siempre, ¿no? Desde que soy creyente, ¿no? Y yo quería desbaratar esta idea del aborto como sea. Y yo había buscado a una psicóloga para que pudiera hablar cómo también afecta psicológicamente a los padres, que es un tema que no se habla. O sea, sí, están pensando solamente en la mujer que decide abortar, pero y el papá que quiso tener a su hijo, psicológicamente también lo dañan. O sea, ese argumento ya lo había entrevistado a una psicóloga, Araceli. Luego después estaba entrevistando a una gastroenteróloga para que hable acerca del misoprostol y todo esto, ¿no? Entonces la cosa es que tenía argumentos, tenía data, o sea, todo para que la gente entienda que no era la mejor opción, ¿no? Para concienciar a las personas. Entonces yo, cuando estaba ya así con mi estudio, ya grabando, a punto de hacerle la primera pregunta, me voy al baño un ratito porque siento como que un líquido me está bajando, y voy. Y entonces me baja un líquido, y ojo que la amiga que estaba entrevistando era médico. Uh-huh. Dice, Catita, posterguemos esto, vamos al hospital. ¿Cómo? Sí, vamos, eso no es normal.
puedes haber roto fuente. Y me puse blanca de todos los colores. Entonces me voy a la clínica y me dicen, señora, usted acaba de romper fuente, ¿no? Iba a tener un aborto. Entonces para mí eso fue terrible, o sea, era una cosa que, pero sí, o sea, decirle, Señor, yo estoy haciendo algo para evitar el aborto y tú me vas a dar a mí un aborto, era una cosa que yo no podía creerlo. Yo decía, no, o sea, esta clínica está mal. Fabricio, por favor, sácame de aquí, no, aquí quieren matar a mi bebé, no, vamos, a otra clínica. Y nos fuimos de clínica en clínica y nos dijeron cada vez el líquido estaba más bajo, de 50, luego 40, luego 30, llegábamos a las clínicas y se caía más el líquido. Me dijeron, señora, cuando llegue a 0, ya va a venir las contracciones y ya es evidente que va a perder a su bebé. No, que al hospital de la maternidad, que ahí es donde lo pueden salvar. Vaya, vamos al hospital de la maternidad. No, que vaya al Rebagliati, vamos. Hemos ido a todos los lugares y ya cuando me trasladan con la ambulancia al último hospital, ya estaba como que con 8 de líquido, o sea, casi nada. Y luego me sacaron una ecografía, ¿no? Ya tenía como 2 de líquido. Entonces estaban preparando como que todo para el aborto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me puse en ese momento a llorar y lloré y le decía, Señor, yo, tantas mujeres que están pidiéndote que le saques a su bebé del vientre, yo te estoy rogando que me lo dejes, que no te lo lleves, o sea, ayúdame, Señor, te ruego que me permitas conocer el rostro de mi bebé, al menos no te lo lleves, permite que no sea un aborto, permite que pueda enterrarla al menos, ¿no? Que sepa dónde va a estar, que, o sea, ayúdame a predicarle, a poderle cantar una canción, ayúdame. Y yo me acuerdo que en ese momento había estado confiando en los médicos, en las clínicas, en todo lo mejor, no importa, a mí no me importaba vender la casa, perder todo, pero que viva mi hija. Y yo le decía eso a Fabricio, ¿no? Incluso intenté buscar un médico que operaba intraútero, o sea, cosas, ¿no? Y luego después, cuando vamos a hacer la última ecografía, que ya estaba con 0 líquidos, ¿no? 0 líquidos, ya esa ecografía, y yo empiezo a orar esto que te digo, ¿no? 0 líquidos, ¿no? Ya. Estaban a punto y me hacen una ecografía más ahí nada más, dicen, vamos a hacerle la última ya para proceder. Y me hacen la ecografía y yo tenía de líquido 52, 54 de líquido. Y los médicos se miran, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vuélvele a hacer, a ver, venga. Entonces yo veo que todos están haciendo bolita, ¿no? Entonces vienen y empiezan a hacer mi ecografía, todo. Entonces, mide otra vez el líquido, ¿cuánto tiene? 53, 52, o sea, era así el mismo rango. Sí. Es como el rango normal que una mujer tiene de líquido. Entonces yo me quedé sorprendida, pero agradecida, ¿no? Empecé a orar, en ese momento no me importó nada. Se cerró y se llenó de líquido mi fuente. Entonces, en ese transcurso, gracias a Dios, no me llegaron a hacer el aborto, obviamente, porque ya tenía líquido, ya estaba cerrado, entonces yo estaba feliz, ¿no? Feliz, agradecida a Dios, porque me estaba concediendo poder, yo sabía que no iba a ser ya un aborto, ¿no? Pero yo le había pedido conocer su rostro, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese transcurso pasaron muchas cosas, pruebas. Me acuerdo que venían con vírgenes. Órale, esta va a salvar a tu hija. Me agregó al Facebook un espiritista, que no voy a hacerle share. O sea, cosas muy espirituales pasaron ahí, ¿no? Pero luego después había un psicólogo que supuestamente en mi caso era un caso extremo, porque no me dejaban ver a nadie. Yo estaba sola y ya llevaba como un mes y me asignaron un psicólogo. Y entonces este psicólogo vino y me dijo,
Señor, he venido a usted para ayudarla, mire, cuénteme cómo se siente, etcétera. Y el resultado es que ese psicólogo, ese día yo le dije, yo soy cristiana, mire, esto ha pasado en mi vida. No, yo también yo creo en Dios, ¿no? Sí. Entonces yo le dije una frase así, ¿no? Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y a veces nosotros no temblamos, le digo. Y él se quedó y me miró. Y dijo, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Dónde? Eso no dice en la Biblia, eso lo dice usted. Entonces yo le dije, mire, lea esto. Mañana voy a venir con la respuesta y le voy a decir que no dice eso. Y viene, y al día siguiente dice, sí dice eso. Entonces nos hicimos como que muy cercanos por la palabra, ¿no? Porque yo le empecé a hablar del Señor y a las finales él me decía, sí, pero en el caso, mira, ahorita esta niña tiene tantos años y va a abortar, ¿cómo va? Entonces yo le dije, mire, ¿qué dice la Biblia de esto? Usted tiene la oportunidad de ser de bendición para muchas, y el Señor no es de un orden. Entonces él, cada caso que tenía, venía y me decía, ¿y qué dice la Biblia de esto? Entonces, gracias a Dios, se pudo hacer mucho por niña sin conocerla, porque él, en lugar de que yo fuera su paciente, era como que una ovejita al revés, ¿no? Entonces eso fue un tiempo bonito, hasta que luego después pasaron muchas cosas, pruebas en ese transcurso, hasta que llegó un momento que yo decía sinceramente, habían varios médicos, y de todos los médicos había uno que yo no quería que me atendiera. ¿Por qué? Porque yo veía, no, yo soy profesional de salud también. Entonces, luego después le decía al médico, ¿pero qué es esto? Ya. ¿Qué crees que es? Ya, apunta entonces ese diagnóstico. Entonces yo veía que como que no. Y entonces ese médico es el médico que a mí me atiende para cuando da luz mi hijita. Entonces yo veía que ya mi hijita estaba por dar a luz, estaba con contracciones, estaba con todo. Y le decía, ya, por favor, no, es que mira, tú ya como, va a ser cesárea. No, doctor, por favor, que no sé, no, sí, que va a ser cesárea. Entonces ya, me preparan la cesárea y la cosa es que el doctor intenta sacarme, ¿no? La bebita, y la bebita ya estaba como que muy abajo. Y yo les decía, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Porque yo ya había tenido 2 hijas. Entonces yo sabía cómo era. Entonces mi hijita, a la hora de sacarla, ya salió morada. Y le ruego al Señor. Y le dije, Señor, por favor, permíteme lo mismo, ¿no? Cantarle, permíteme predicarle, permíteme cargarla a mi hija, no te la lleves, por favor, permíteme enterrarla aún, no, pero dale de tu aliento de vida. Y empiezo a orarle bastante. Y yo vi cómo mi hijita, desde la punta de su dedito del pie, que todo estaba moradito, empieza a ponerse todo rosadito, rosadito, rosadito. Y entonces, y todos los médicos estaban así como que se la llevaron de emergencia, ¿no? Y ya la pusieron, ¿no? Con sus cablecitos, todos en prematuros. Pero en ese transcurso yo no podía caminar, eso sí. Yo había estado tantos meses hospitalizada que uno se olvida, yo no sabía eso, ¿no? Pero yo me intenté parar y me caí. Entonces tuve que esforzarme y las señoras me decían, mire, su hija, ¿cómo la va a bajar a ver si no puede caminar? Entonces yo intentaba, luchaba, me desgarraba, terrible, pero yo quería hacérmela fuerte por verla, para que me dejen verla. Entonces en ese transcurso yo me fui, la vi, le canté, le leía la Biblia, le prediqué, la cargué. Entonces así estuvo algunos días. Sucedieron algunas cosas que yo supe luego que ella iba a morir. Ese mismo día yo le llamo a mi esposo y le conté este tipo de cosas. Fabricio, mira, ¿sabes qué? Ha pasado esto y me dice, oramos, ¿no? Me acuerdo que en esa eran como las 5 de la mañana, oramos. Y luego después,
cuando pasa esto me llaman, ¿no? Que baje un momento, que ha pasado algo. Entonces yo bajé y mi hijita había muerto, ¿no? Y cuando mi hija muere, para mí fue algo que antes yo no podía hablar de esto. Gracias a Dios, ahora yo puedo contarlo, pero fue terrible, ¿no? Porque falleció, pero yo le agradecí al Señor porque yo le dije, no, o sea, Señor, permíteme predicarle, permíteme cantarle, permíteme cargarla. Y Él me permitió eso. Fue un regalo inmerecido. Yo no merecía. Mi hija pudo haber sido un aborto. Y el Señor en su misericordia, Él no lo quiso así. Aún de esta sierva inútil que soy yo. Yo no la quería dejar a mi hija. Y yo me acuerdo que le decía al pediatra, ¿puede verificar si realmente está viva o está muerta? ¿Puede volver a verla? ¿Puede volverle a hacer la respiración? ¿Puede, por favor? Me resistía, ¿no? Me resistía a que mi hija esté muerta. Y luego después de eso, pasé horas, llegó Fabricio y me decía, ya, no, se fue con el Señor. Y yo, bueno, no, tuve que regresar y me acuerdo que encuentro al psicólogo con el que había hablado y me dice, señora, sé que su hija falleció y ahora usted qué tiene que decir, ¿no? Y yo le dije, yo estoy con todo el dolor, esta prueba es la peor que me ha pasado, pero todo lo que le he dicho a usted es cierto. Y Dios no cambia, le digo, ¿acaso yo voy a aceptar solo lo bueno que Dios me ha dado? Y esta prueba yo no la debo de rechazar o debo de decir que Él se equivocó. Y le digo, hay un versículo, le dije, ¿no? Inescrutables son sus pensamientos, ¿quién los entenderá? No sé de qué el Señor le está librando. Gracias. Yo no sé de qué el Señor está librando a mi hija. De qué cosas, pero sí sé que Dios obra con propósitos, ¿no? Y mi hija, por más que yo hubiera querido tenerla, si el Señor lo permitió así, yo no soy quien para decirle al Señor qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, después de eso ya nos fuimos. Yo había olvidado que tenía 2 hijas más. Las había olvidado de tal manera que yo había adecuado todo el hospital con versículos, con salmos, con cartas, con todo, y yo me sentía muy cómoda. Y luego incluso estaba yo cerca a la muerte porque escuchaba yo, ¿no? Hice una infección general y ya yo no tenía una razón de vivir porque quería irme con mi hija. Hasta que luego hice nuevamente una oración y le dije, Señor, no me lleves, le digo, déjame criar a mis hijas, ¿no? O sea, mi esposo no es de familia creyente, no sé cómo la vayan a tratar. Permíteme terminar de criar a mis hijas, no me lleves, dame un tiempo más acá. Y ahí es donde yo regreso y el medicamento me hace efecto, ¿no? O sea, ya lo que los médicos, ya estaba yo con una infección horrible, me baja la fiebre, empieza, porque yo tenía trombosis, hidronefrosis, mi hígado, o sea, se me había complicado todo. Yo tenía todo enfermo, ya estaba como que mis órganos estaban mal, ¿no? Y luego después de eso empieza a mejorar. Y cuando empiezo a mejorar, yo me acuerdo que contemplaba el día de mi salida
Les dejé una carta a los médicos, enfermeras, porque el médico en ese entonces, el jefe de área de ginecología llegó y me dijo, yo no sé, te quería conocer, me dice, pero ese libro que estás leyendo, síguelo leyendo. O sea, parece que él como que estaba resentido con el Señor, pero como que sabía quién era, ¿no? Me dice, porque tu caso yo nunca lo he visto acá y no está reportado así, que se llene eso es algo que nadie lo puede hacer, ni como médico nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces yo les dejé una carta y lo que yo no veía en medio de mi dolor era que la persona que limpiaba estaba enemistada con el Señor. Y con su música, su reggaetón, y cuando yo ya me he ido, ella estaba ya asistiendo, congregando en la iglesia, estaba con su música cristiana, los médicos, las enfermeras, habían personas, el mismo Señor, el que era psicólogo, ¿no? Y que el Señor era necesario que yo esté ahí por algún propósito bueno, ¿no? Que es hablarles al Señor, a sus hijos, a esas almas, ¿no? de Él, ¿no? Y me permitió quizá en mi dolor disipular a otras personas, ¿no? Y yo llegué a mi casa y lo primero que pasó cuando yo salí del hospital era contemplar el cielo. No tienes idea, yo no sabía, o sea, nunca había contemplado el cielo. Era algo que yo decía, wow, ¿no? Esta es la creación, es como que tú valoras la libertad, el aire, valoras todo lo que tienes tú y a veces lo pasas por desapercibido. Un día más de vida, el que tú respires, el que tú tengas una familia, no importa, a veces nos quejamos de cosas, del dinero, que sí hay, y sí, es importante, yo digo, para este mundo, obviamente, tenemos que alimentarnos, tenemos que comprar cosas, pero a veces descuidamos lo más valioso que el Señor nos está regalando. Tú no tienes idea cómo en el hospital se vive y cuántas muertes, cuántas cosas dolorosas están pasando muchas personas. Entonces, el que Dios te dé esta oportunidad de vida y que también te permita aún tener estas pruebas para valorarlo más a Él, para darle la gloria a Él, eso es algo que yo le trato de agradecer a diario. Entonces ya llegué con mis hijas, no las reconocía, estaba en shock, yo no las reconocía cuando las vi, mamá. Entonces era como que ellas me reconocían y yo tengo 2 hijas, hasta en ese momento yo las vi y dije, wow, tengo 2 hijas, ¿no? Tengo 2 hijas y en eso me he aferrado, por eso es que siempre en mis convicciones que trato de hablarle a la gente, a los padres, a todo es porque acerca del aborto, es porque realmente yo tengo convicciones muy fuertes. Yo no voy a apoyar el aborto por nada del mundo, porque yo hubiera querido que mi hijita pueda vivir, ¿entiendes? O sea, Fabricio nos contó que él todavía no entiende ese proceso. ¿Tú ya lograste entender esa parte o todavía estás ahí? He soñado, porque un tiempo a mí en la madrugada me levanta una voz y yo sé, mira, yo vengo de una iglesia bautista donde no se cree mucho en los dones, las voces, los sueños, pero es parte de mi testimonio, ¿no? A mí esta voz me decía, levántate que te voy a bendecir, fuerte, era una voz fuerte. Y yo, como te decía, ¿no? Yo estaba con mi Biblia, oraba y era como que diariamente, y era en la madrugada. Entonces yo me vencía el sueño, levántate que te voy a bendecir. Entonces yo me acuerdo que lo único que hice, me levanté de mi cama y hice esto. Y luego después, me volví a echar. Entonces cuando pasa esto, yo me acuerdo que luego después soñé también un sueño
que era hermoso en ese momento, era como que era el cielo, ¿no? Pero era un sueño donde yo llegaba al cielo y yo abrazaba, y no era un ángel porque no tenía a las alas, ¿no? Era una niña que venía corriendo a mí y me abrazaba muy fuerte y era como que yo la miraba, la contemplaba y era la primera persona que me recibía. Entonces yo le decía, Fabricio, ha sido el sueño más bonito que he tenido y no sé por qué. No, entonces yo digo, quizá puede ser que sea mi hijita, ¿no? Ahora que veo, yo no entiendo cosas, muchas cosas, sin embargo no cuestiono los decretos de Dios. Yo sé que si Él me manda, puede mandarme una enfermedad si Él quiere. Es más, Él sabe también algunas cosas que yo le he comentado antes no, o sea, quizá no lo voy a entender, quizá voy a volver a sufrir porque soy un ser humano que siente dolor y que tiene emociones. Pero sin embargo, yo lo que siempre le ruego al Señor es que nunca me permita apartarme de Él, que pese a todas las pruebas que me ayude a perseverar en su gracia, ¿no? En su misericordia, que no me permita renegar, ¿no? O sea, que me ayude, que no me dé pruebas, como Él dice, ¿no? Que no podamos soportar. Ya entrando a otra etapa de tu vida, hace poco se escuchó de esto en redes, que diste un paso al costado de Betel con Fabricio. ¿Qué fue Betel para tu vida? ¿Qué etapa o qué es lo que recuerdas? Betel fue algo muy lindo y yo creo que cada etapa uno tiene que atesorarla, porque empezamos gracias a una persona cual apreciamos muchísimo nosotros hasta el día de hoy, y es el pastor Mesa, ¿no? Él puso la confianza en nosotros y eso es muy valioso para nosotros, ¿no? Para un programa periodístico, ¿por qué? Porque es importante que no solamente el mundo, sino el pueblo cristiano sepa de periodismo, sepa de política. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo, como te decía. Nosotros votamos y tenemos que votar con conocimiento, porque si les dejamos las elecciones al no creyente, tenemos los resultados que tenemos hoy en día, que son presidentes presos todos. Los últimos presidentes están en la cárcel y es una vergüenza. Entonces, esa visión, el pastor la vio clara. Entonces, y coincidió con la visión que tenemos nosotros y dijo, no, hay que ayudarle al pueblo cristiano, a darle las herramientas, los conocimientos. Entonces, y yo era su productora, yo era su reportera, yo era su editora y Fabricio era el que conducía, ¿no? Y empezamos así hasta que funcionó muy bien. Hay obviamente personas que pensaban que estaban reemplazando el lado cristiano, que no era la intención de ninguna forma, porque es importante que ellos tengan de todo, pero también que se informen, ¿no? Cómo van a meter la política. Y hubo, especialmente en los primeros 2 meses, hubo mucha resistencia, ¿no? Hasta que luego ellos se entendieron, ¿no? Y el pueblo cristiano empezó a informarse un poquito más, y luego después ya se abrieron más segmentos, hasta que luego nos dieron la oportunidad, en este caso, de asumir. En mi caso, yo asumía la producción general de Betel Noticias, se abrió esta área y nuestros resultados fueron visibles. Tú eres un hombre de redes, ¿no? Yo lo dejé con 176,000, por ejemplo, en TikTok, creo que estábamos. Entonces, sí crecíamos muy rápido, hemos crecido muchísimo porque teníamos contenidos de calidad que no nos pagaban a nosotros un auspicio para decir, oye, por si acaso no hables mal de esto, o por si acaso. Entonces, eso a nosotros nos gustaba mucho porque no había alguien que te diga, oye, no te metas con tal persona o con esta persona así, o con, ¿no? Entonces, fue una etapa
de aprendizaje, ¿no? Donde formamos un equipo muy, muy bonito, que hasta ahorita tú estás ahí dentro de ese equipo. Y la verdad, traté de siempre hacer de Betel Noticias una familia, que creo que lo logramos conseguir, ¿no? Como en toda familia han habido diferencias, oye, a mí me parece esto, a mí no me parece esto, pero dentro de todo, familia es familia. Y es lo que, con lo que me quiero quedar de Betel, ¿no? Todos se portaron muy bien, nos sentimos muy amados, como comentábamos detrás de cámaras, el día de nuestra renuncia, porque renunciamos junto con Fabricio. Dije, yo no he visto llorar a tanta persona, ni a tantas personas, ni siquiera en un velorio, y ni siquiera era un llanto como que era, habían llantos, ¿no? Tristeza, y fue un momento muy doloroso también para nosotros. Pero luego después sacaron los cuadros, Fabricio y Katia presente, era una cosa, y luego lloraban, y luego era como que nos sentimos muy, muy amados. Hasta ahorita tenemos una bonita amistad con la mayoría, el 90% de ellos. Y creo que con lo bonito es con lo que nosotros nos tenemos que quedar. Y es muy alucinante cómo ustedes, gracias a ustedes, pudieron juntar a pentecostales, carismáticos, bautistas, y a pesar de eso convivir como una familia. Porque una familia puede pensar diferente, pero estaba ahí esa unión, y lo que pudieron hacer puede romper, digamos, esa burbuja, esa... Es que Cristo viene por su iglesia, exacto, no viene por una denominación. Yo en eso cada vez tengo más convicción, ¿no? Yo puedo pensar en cosas secundarias, no principales, ¿no? Porque lo principal, si alguien me dice, no, yo no creo en Jesús, que no crean en mi Señor, entonces, o el Espíritu Santo, o en el Espíritu unicitario. Santo, claro, entonces eso sí no me va a unir por nada a una persona, ¿no? Yo puedo respetarte como respeto a todas las personas, pero tener esa comunión ya es diferente, ¿no? Pero sin embargo, si tú crees, por ejemplo, que la falda se tiene que usar acá o se tiene que usar acá, o como hablamos del don de lenguas. O si, claro, lo que hablamos detrás de cámaras del don de lenguas, o que otra persona quizá no la crea, o que, no sé, cosas que son secundarias, ¿no? Que a ti te puede gustar el rosado y a mí me puede gustar el rojo. Bueno, yo voy a amar, voy a respetar tu manera de pensar, tu conciencia como hermano, y creo que eso se llega a una madurez donde tú lo ves de esa manera, ¿no? Pero yo no creo que eso tenga que dividir a los cristianos, no, porque yo pienso así, yo no me voy a juntar contigo, no, porque Dios, así como Dios es un Dios santo, también es un Dios de amor, que ha venido por su iglesia. O sea, no puedes decirle, Señor, ella no, porque tú esta obra la has hecho imperfecta. No es así, porque el Señor dice algo claramente, que la obra que Él empieza, la perfeccionará hasta el día de su llegada. Entonces, yo respeto aún a las personas que no piensan como yo las respeto y las amo, o sea, porque creo que en la madurez que ahorita tenemos, hemos aprendido a respetar y amar aún en las diferencias, que es muy importante. Y saber que a pesar de esas diferencias, Dios utiliza tanto a bautistas, pentecostales, carismáticos por igual. Y justamente también estando ahí conduciendo una voz referente, encontraste con bastantes amistades, bastantes amigos, y tenemos una sorpresa, un video especial ahí para ti. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Olga Sumarán y quiero saludar muy cariñosamente a una persona que conocí hace algunos meses, pero de quien estoy muy agradecida y muy feliz de ser su amiga, de Katia Aguirre. Ella es una gran periodista, una gran amiga, la conocí cuando ella me entrevistó en su programa de radio y yo muy feliz accedí. Y así que desde ahí no nos hemos separado. Eso ha sido hace algunos meses y estoy contenta, muy orgullosa, muy agradecida porque cada vez que yo tengo alguna situación de repente un poco triste, la llamo y ella me dice, no, Olguita, ella es la que me pone esa fuerza, la que me da esa fuerza interior al lado de Dios, por supuesto. Y me ha servido para que con su compañía yo me acerque mucho más a Dios, porque para mí Dios es lo más importante. Te quiero, amiga, y te deseo todo lo mejor del universo y sobre todo que vamos a estar juntas. Para ti,
¿Cómo fue la amistad? ¿Cómo es la relación con Olga? Olguita es una mujer muy linda, muy, muy linda. Yo la conocí justo porque ella promocionaba lo del cáncer de mama, bueno, lo del cáncer en general, y ella tuvo en algún episodio de su vida cáncer y lo venció, ¿no? Y la invité justamente por ese tema y luego, de verdad, como ella lo dice, lo ratifico, hemos hecho una bonita amistad porque si bien es cierto, nuestros temas de amistad en algún momento son llevados al evangelio, pero también yo creo que uno tiene que llevar el evangelio a todos, ¿no? A toda criatura. Entonces, si en esa amistad hemos construido algo muy bonito, hemos conocido, tenemos amistades en común ahora. Ella está dentro de un proyecto que vamos a hacer a futuro, y es una buena amiga, Olguita, es linda, no es esa típica, como dice Fabri, nosotros mucho congeniamos con personas que son así naturalmente sencillas, porque nuestro Señor es un Señor sencillo, ¿no? No es una persona que se cree mucho, que ostenta, no, o sea, de verdad que me ha tocado, es más, esta semana he tenido un tipo de reuniones y sé que necesito estar con Fabricio en algunas reuniones, pero no vamos con personas que muchas veces tienen como que yo tomo esto, que no tomo esto, que me he visto así, que es tu manera de ser, de pensar, pero ella es así, a pesar de que ha sido Miss Perú, también ha ganado concursos a nivel mundial y todo eso. Olguita es de ese tipo de personas, ¿no? Entonces ahí yo, una ferreñafana del norte, de mi pueblito que me han traído acá, y ella también criolla, así, es como que hemos hecho match. Está bien, está bien. Bueno, realmente que me encantó esta entrevista y ya para cerrar, tenemos una marca que nos han traído un presente llamado Influencer, que lleva el mensaje del Evangelio a través de su ropa. Pueden encontrar todas las redes sociales y tenemos un gran sorteo que lo pueden ver en las redes sociales de Restaurados, así que atentos. Vamos a ver. Oh, y está lindo, lindo. A ver, déjame primero leer esto de aquí que le han puesto. Aquí hay sticker. Influencers, por favor. Bendiciones, hermanita Katia, que Dios la siga usando. Influencer Cristo. Muchas gracias, Influencer. Desde hoy día voy a empezar a seguirlos. El sticker de Jesús y la mujer abrazando a su maestro. Y este hermoso polito que dice Yeshua. Así que muchas gracias, amigos de Influencer, y lo voy a usar. Así que atentos a las redes sociales, chicos, porque acá está saliendo el lower, el banner donde pueden encontrar sus redes, y también atentos a todas las promociones que ellos están teniendo y al gran sorteo que vamos a tener con ellos. Así que atentos a sus redes para que no se pierdan de ningún detalle. Katia, como ya es costumbre acá en Restaurados, agarra una promesa del día, de la semana, cualquiera. Es una. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Esta es una frase que justo ayer la leí. Mira, la leí en un grupo porque una amiga, pues, era su cumpleaños y estoy tratando de acercarme a más amistades. Justamente esta amiga que te digo que antes pertenecía al mundo del modelaje y ahorita está acercándose mucho, está yendo a congregar, me mandó una fotito, todo, y está con cáncer, ¿no? Entonces, y ayer fue el cumpleaños de otra amiguita y le decía esto, ¿no? Que trato yo de valorar mucho las amistades ahora, porque en el mundo uno no confiaba en nadie, pero ahorita yo trato de si es que doy mi amistad, en lugar de ser servida, me gusta servir. Ese es algo que quiero hacerlo porque nuestro Señor dio el ejemplo máximo de servicio, de humildad, y el siervo no es mayor que su maestro. Entonces, esta es una frase que quiero atesorarla y te agradezco. Amén. Y para cerrar también. La tacita. Tú sabes que Fabricio
la que le tocó a él era la de mi padre trabaja. Entonces eso dijo, es para este tiempo. Y la atesoró mucho. ¡Oh, gracias! Ahora dice, mi padre siempre trabaja y yo también voy a trabajar. Próximamente les estaremos compartiendo dónde nos pueden seguir. Amén. Para cerrar, ¿algún mensaje que te gustaría enmarcar sobre toda esta conversación para las personas? Sí, que si es que estás pasando un momento doloroso, piensas que a veces no hay salida, nada pierdes. A veces uno dice, yo no creo porque no veo o porque me han pasado tantas cosas dolorosas en la vida. Y déjame decirte que a Jesús lo vieron, hizo señales, prodigios, y aún así no creyeron. Y no solamente no creyeron, tanto así que lo llevaron a una cruz a morir, una muerte que no merecía. Pero gracias a esa muerte, hoy tú puedes tener acceso directo a Él. Puedes tener comunión con Él, puedes conversar directamente. Si te da vergüenza a solas, enciérrate en un baño en tu cuarto y dile una oración sincera. Si es que Él existe, por favor, ayúdame. En mis fuerzas no puedo, es difícil. No podríamos, pero tú dame ese querer como el hacer, la buena voluntad para glorificar tu nombre. Y en ese tiempo el Señor, a pesar de que tú estés pasando una etapa difícil en tu vida, Él no solamente va a estar contigo y no te va a desamparar, no te va a dejar, sino te va a ayudar. Él es tu ayudador, tu sustentador, y confía en Él. Al Señor le agradan las personas que tienen fe. Así que mi mejor deseo para ti es que no te falte la fe. Búscalo en el secreto y en público te recompensará. Que el Señor te bendiga. Gracias, Katia. Gracias por estar acá. Nos vemos y recuerden que gracias a Él somos restaurados. Gracias, Señor. Gracias por este día, por ayudarnos a estar reunidos aquí en este lugar. Ayúdanos a poder hacer una entrevista buena para tu reino. Una entrevista a la cual nutra a esas personas, a esas almas decaídas, dolidas, que estén buscando una respuesta tuya, que aún estén anhelando algo más, que estén anhelando ese vacío, que estén anhelando llenar ese vacío. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar como siempre. Muévete, que lo que salga de nuestras bocas no sean palabras vanas, que no sean palabras del corazón humano, que no sean palabras de nuestros sentimientos, sino que sean palabras del poder del Espíritu Santo. Que sea poder para esas almas rotas, que sea poder para esas almas encadenadas por el pecado, por varias cosas. Ayúdanos a recordar aquellas situaciones que tú nos has salvado para poder bendecir a otras personas. Que nuestro pecho no se infle con lo que vamos a contar. Que nosotros no seamos exaltados con lo que vamos a decir, sino que tu misericordia sea exaltada en este momento. Que tu poder sea la cual se vea manifestada. No queremos decir cosas que nos sumen al reino, que sean solamente para gloriar nuestras cosas, porque nosotros no hicimos nada por esto. Tú nos has dado por misericordia. Hicimos cosas malas, cosas que nos arrepentimos, cosas que más hacen daño a las personas. Pero tú nos has dado misericordia y queremos manifestar a las personas esto. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo, porque tú pones el querer como el hacer, tu buena voluntad. Gracias por esta entrevista, como dice mi hermano Elber, que sea de bendición para nuestro país y, por qué no, para el mundo, Señor, porque tú habitas en luz inaccesible. Por favor, dales el conocimiento a quienes te buscan, Señor, con un corazón sincero, contrito y humillado, Señor, para que tu luz resplandezca, Señor, donde haya dolor, donde haya pruebas, donde haya persecución, Señor. Ayúdales y sé tú propicio con ellos, Señor. Muéstrale que tú existes, que tú vives, Señor, y que tú eres el Rey soberano que todo lo puede, Señor. El que da la vida y el que la quita, Señor. El que es todopoderoso, Señor. Que esta entrevista sea para tu gloria y tu honra. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén.